Como veis, la aplicación del análisis bayesiano a la metodología de análisis en inteligencia no es algo novedoso. De hecho, la CIA comenzó a investigar la utilidad de este tipo de análisis como herramienta útil para los analistas a partir nada más y nada menos que de 1967. De esa época es, por ejemplo, este documento, que es un informe que había sido clasificado como secreto en su tiempo, pero que hoy ya está desclasificado. Y es un informe de apenas 8 páginas que explica y describe los resultados de un experimento que fue diseñado para probar la superioridad del método bayesiano con respecto a otros métodos de análisis convencionales. El experimento fue llevado a cabo con varios analistas de diferentes departamentos del Directorio de Inteligencia. Así que por esas fechas, como veis, ya empezaban a experimentar la utilidad de este tipo de análisis. Más tarde, en concreto en julio de 1968, un año más tarde, construyen el siguiente informe, Bayes Theorem in the Korean War, que es un informe de 22 páginas, clasificado también en su tiempo como secreto y que hoy en día también está desclasificado. Según aparece señalado en sus primeras páginas, su finalidad es la de escribir un test para determinar la aplicabilidad del cálculo de probabilidad y más concretamente del teorema de Bayes al campo de la inteligencia prospectiva o predictiva. El test simula las estimaciones de inteligencia de la posible intervención de la China comunista en la guerra de Corea de 1950. El informe explica cómo se simuló la situación histórica, cómo se formó el escenario de evidencias, qué hipótesis de cabecera se escogieron y cómo se desarrolló el test. Cabe destacar el apartado final de notas técnicas que explica la mecánica del modelo y los cálculos probabilísticos empleados. Bueno, así las cosas, para 1970 aparece un paper académico publicado por Jack Zolnik, que presentó en una conferencia en Michigan el 18 de junio de 1970. A lo largo de sus 9 páginas, Zolnik desgrana los componentes teóricos y metodológicos del análisis bayesiano, señalando de forma nítida sus ventajas, pero también algunos de los problemas metodológicos que tienen estrecha relación, como por ejemplo el tema de la evidencia causal o el de la falsa evidencia. El mismo autor insiste en que lo contenido en ellas, en estas páginas, no tiene un carácter oficial, pero es evidente que leyéndolas sí que podemos hacernos una idea de cómo estaba el estado de la cuestión en la CIA en aquellas fechas y hasta qué punto el análisis bayesiano se había desarrollado. Estas páginas, entre otras cosas, demuestran que la CIA ya había superado y dejado atrás la forma simple del análisis bayesiano y había comenzado a estudiar las posibilidades de su forma más avanzada, esto es, las aplicaciones al análisis de inteligencia de lo relacionado con el axioma de verosimilitud. Bueno, finalmente todo esto se va a cristalizar en junio de 1975 en un manual de análisis bayesiano para inteligencia. Hoy está desclasificado y es muy recomendable para los analistas que quieran introducirse en este tipo de análisis. Es un auténtico monográfico de 28 páginas que describe el uso general de la metodología bayesiana en la práctica, paso a paso y de forma sencilla. Lógicamente, el apartado estrella es el dedicado a describir los posibles caminos para realizar los cálculos necesarios. Incluye incluso el código de sintaxis para ejecutar los modelos de árboles bayesianos. Claro está que lo incluyen unos lenguajes de computación antiguos y hoy en día en desusos, como el BASIC o el APL.
El ejemplo que se propone para explicar la mecánica es un caso de inteligencia geopolítica, pero el mismo manual explica que la aplicación de la técnica puede ir mucho más allá de este campo particular y puede ser adaptada con unos pocos cambios a otras áreas temáticas. Bueno, pues a partir de este manual, la CIA ya se puso a trabajar en la implementación de esta técnica en el directorio de inteligencia. Pero como hemos visto también a lo largo de otras sesiones en este curso, pues se encontró con que muchos de los analistas de inteligencia no tenían, digamos, las bases estadísticas ni de manejo de la probabilidad necesarias para aplicar esta técnica. Entonces fue cuando Euler empezó a buscar una alternativa, digamos, más amigable, y de ahí surgió el software del ACH. Como veis, el ACH es una forma de que un analista sin muchos conocimientos en estadística y probabilidad pueda, sin embargo, aplicar la técnica e interpretar fácilmente los resultados que el programa arroja. Y este fue el nacimiento del análisis de hipótesis en competencia. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. En la siguiente clase ya veremos cómo se implementa la técnica y cuáles son los mecanismos para ponerla en marcha. Un saludo.